Estimados oyentes, el mensaje de hoy lleva por título ¿Por qué debo nacer de nuevo? Así que si usted tiene una Biblia en mano, lo invito a abrir en el Evangelio de Juan y vamos a leer el versículo 3:16. Le voy a pedir a mi esposa, hermana La Fe Talía, que me lea este versículo muy conocido. Amén. Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. Oremos. Padre Celestial, grande es tu magnificencia, grande es manifiesto en la creación tu poder. Padre, habla a nuestros corazones, porque necesitamos de ti, tu palabra, Señor. Hay corazones que pueden llegar con necesidades, Señor, de salvación, corazones con necesidades de exhortación, corazones con necesidades de ser contestadas sus preguntas, su tribulación, Señor. Háblanos, Señor. Tus siervos escuchamos. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bien, leíamos entonces Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ¿cierto?, su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay dos cosas acá en este versículo que necesitamos poner atención. Primero nos señala que es obligatorio nacer de nuevo. Y segundo, que es preciso que el Hijo del Hombre sea levantado. Estas dos cosas se encuentran muy relacionadas, porque se requiere la muerte y la resurrección de Cristo. Así que es necesario también que Él sea levantado. Como Cristo ha sido levantado y ha cargado sobre Él nuestro castigo, ahora el Espíritu de Dios entonces puede regenerarnos, es decir, puede hacernos nacer de nuevo. Por lo que es necesario que no olvidemos que es una obligación nacer de nuevo, pues es la única manera por la cual Dios nos puede recibir. El origen de todo esto es que Dios amó al mundo, pero también estamos conscientes de que Dios nunca salvó al mundo por medio de su amor. En ninguna parte de este versículo nos dice que el amor de Dios salvó al mundo, porque el amor de Dios de por sí nunca podría salvar al pecador. Dios salva por gracia, nos redime por su gracia. El mismo Pablo lo escribe ahí en Efesios 2, 8 y 9. Por gracia, dice, soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, dice, es decir, de cada uno de nosotros, sino pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿cómo salva Dios al hombre? Dios nos salva por su gracia. Por eso, repitiendo, ¿cierto?, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sabemos muy bien que la gracia es el favor libre, inmerecido de Dios que nos entrega, a diferencia, ¿cierto?, un poco de la misericordia, que es el castigo que merecíamos, pero que Dios no nos ha dado. Y debemos prestar atención que junto a la palabra cree, para que todo aquel que en él cree, está la preposición en, ¿cierto? Va en. ¿Qué nos dice esto? Que debemos creer en Cristo y confiar en Él, pues llevó sobre Él el castigo de nuestros pecados. Cada uno de nosotros personalmente necesita creer en Cristo, que murió en la cruz, ¿cierto?, y ocupó nuestro lugar ahí. Él pagó por nuestros pecados. Como lo dije al inicio, hay dos cosas que nos hace presente cuando leemos Juan 3:16. Así que para una mayor comprensión de nuestro estudio de hoy, vamos a leer en el contexto
Y vamos a iniciar la lectura en Juan 2:24, para luego terminar en Juan, ¿cierto? 3:1 al 18. ¿Qué nos dice Juan 2:24? Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. No tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Luego dice en Juan 3:1 al 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bien sabemos que Nicodemo, dice, era un principal entre los judíos. Nicodemo fue uno de los que se impresionaron con las señales de Jesús. Y él era un miembro del Sanedrín, gobernante, hombre influyente, lo suficientemente serio como para venir de noche. Nicodemo se acercó a Jesús como un representante de todos los hombres. En cierto sentido, él representaba lo más alto y lo mejor del hombre, ¿cierto?, de aquella época. Más adelante veremos que Jesús describe a Nicodemo como el maestro de Israel, como uno de los maestros, que significa que era famoso por su interpretación de las escrituras hebreas. Aquí se dijeron tres cosas. Que él era un hombre fariseo. Eso significa, dijimos recién, ser miembro del grupo importante de Israel. Por lo tanto, era un hombre educado. Los fariseos creían en la inspiración del Antiguo Testamento. Creían en la venida del Mesías. Creían en los milagros y creían también en la resurrección. Era pues de los fariseos y su nombre era Nicodemo, que significa un principal o un vencedor del pueblo. Lo podemos también reducir lo que era Nicodemo en tres palabras. Era un religioso, era rico e importante. Podríamos decir también que este versículo nos entrega las tres máscaras que Nicodemo usaba. Lo que podría ser en el fondo un retrato del hombre moderno. Primeramente, Nicodemo era un hombre fariseo cuando se reunía con ellos. Cuando estaba con ellos, era uno de ellos. Era uno de los 70 miembros del consejo que gobernaba a los judíos, el Sanedrín. Luego, cuando él salía de entre los fariseos y caminaba por las calles, ¿cierto?, entre el público, él se abría paso entre toda la gente. Seguramente Nicodemo tendría puesto una vestimenta especial. Él llevaba seguramente 2 envolturas de cuero que contenían el pergamino y ciertos pasajes de la Escritura, y también un manto de oración. Y debajo de estas 2 máscaras que llevaba, se ocultaba también una tercera, o sea, su personalidad real. Hoy en día hay muchas personas que viven ocultando su verdadera personalidad. Y pasa en todos los niveles de la sociedad. Versículo 2, 3, ¿cierto? 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, ¿cierto? Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Así que vino de noche. Tal vez Nicodemo fue de noche porque era tímido, tal vez. O a lo mejor pensamos que quería una entrevista con Jesús donde no tuviera alguna interrupción en su conversación. Lo llamativo es que el Señor Jesús cambió su actitud frente a este hombre llamado Nicodemo, porque seguramente vio que este era un hombre sincero, de corazón sincero. Sabemos que has venido a Dios como maestro, le dijo, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Nicodemo vino al Señor Jesús con la máscara puesta y le dijo, sabemos, porque venía en el nombre de los judíos, ¿cierto? De los fariseos, sabemos. Ahora, ¿a quién se refiere? Bien, decíamos, a los fariseos. Viene como un hombre de los fariseos.
está llevando entonces una máscara. Viene con una actitud no hipócrita. Dice que los fariseos se han reunido y están de acuerdo en que Él, es decir, el Señor Jesucristo, ha venido de Dios como maestro, como rabí. Se entiende cuando le dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Se entiende entonces el sentido que quiso decir Nicodemo en estas palabras. Pero su versión no era completamente verdad, porque bien sabemos que la Biblia nos dice que los engañadores y falsos profetas algunas veces pueden realizar señales notables. Basta con leer 2 Tesalonicenses 2:9, por ejemplo. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O leer Apocalipsis 13 y 14. Se estima entonces que aquel fariseo llamado Nicodemo vino para hablar acerca del reino de Dios, pues los fariseos querían establecerlo y librarse del yugo romano, pero no disponían de los medios para lograrlo. Los fariseos creían que Jesús había venido de un pueblo pequeño de Galilea y que en consecuencia no debía saber cómo tratar a los políticos de aquel momento. En cambio, ellos, los fariseos, sí sabían, por lo que los fariseos creyeron que no sería malo combinar las fuerzas. Jesús en ese momento le podría haber contestado a Nicodemo: me da mucho gusto, Nicodemo, que tú reconozcas que vengo de Dios. Tú obviamente has estudiado las Escrituras detalladamente, Nicodemo. No fue eso lo que Jesús le dijo. El Señor Jesús dejó a un lado cualquier halago para concentrarse en las verdades eternas. Nicodemo estaba hambriento de la verdad y Jesús lo sabía. Jesús le podía haber contestado a Nicodemo: te has enterado de mis milagros. Poderoso, ¿no? ¿Te parecen increíbles, cierto? ¿Es verdad? Pero en cambio Jesús ignoró la adulación de Nicodemo e inmediatamente comenzó a hablar del reino de Dios. Por eso en el versículo 3 de Juan 3:3 le dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El encuentro entre Jesús y Nicodemo fue más que un encuentro entre dos figuras religiosas. Fue un choque entre dos doctrinas. Fueron dos pensamientos opuestos acerca de la salvación. Nicodemo pensaba que uno mismo es el que hace la obra, pero Jesús le dice que es Dios el que hace la obra. Eran dos puntos diferentes. Todas las religiones del mundo pueden ser colocadas en una de estas dos categorías: el legalismo o la gracia. El legalista cree que la fuerza suprema detrás de la salvación es uno mismo, que uno mismo tiene la responsabilidad de salvación, que no está en la obra de Dios, sino que es uno mismo. Eso es lo que piensa el legalista. Espiritualmente hablando, Jesús dice que la salvación no viene porque vas a la iglesia, o por tus buenas obras, o porque tienes una doctrina correcta. Viene del cielo mismo. Estas palabras dejaron turbado a Nicodemo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo en el segundo nacimiento es el que nos lleva a la vida eterna. Cuando uno se cambia de ropa, no cambia la persona, ¿cierto? Los nuevos hábitos no hacen una nueva alma. El mantener una disciplina externa no altera lo que hay en el interior del corazón del hombre. Ahora, esto no quiere decir que un cambio exterior no sea bueno, no. Lo que quiere decir es que un cambio exterior no es suficiente en la persona. Si alguien quiere ver el reino de Dios, tiene que nacer de nuevo. Y Jesús lo usó por primera vez cuando estaba hablando con
Nicodemo. Nicodemo, tanto como Pablo, antes de su encuentro con el Señor, veneraban la ley. Ambos eran seguidores de la ley, tanto Nicodemo como Pablo, antes del encuentro con el Señor. Nicodemo como Pablo querían hacer lo correcto, pero Jesús les dijo: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El problema estaba en lo siguiente: era ampliamente enseñado entre los judíos de ese tiempo que como ellos descendían de Abraham, tenían el cielo automáticamente asegurado. La mayoría de los judíos de ese tiempo esperaban que el Mesías trajera el nuevo mundo, en la cual Israel y el pueblo judío serían preeminentes. Pero Jesús vino a traer vida nueva, donde Él sería preeminente. Versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo. Realmente la palabra que él usó significa también nacer de lo alto, de arriba. Este es el sentido que se utilizó esta palabra. Es la misma que se usa en Juan 3:31 y en Juan 19:11 y en Juan 19:23. De cualquier manera, el significado es esencialmente el mismo. Nacer de arriba es nacer de nuevo. Pero parece que Nicodemo solo pudo pensar en un nacimiento físico, pues quitándose su máscara indulgente de fariseo, le preguntó a Jesús: bueno, ¿y cómo puede ser esto? ¿Cómo uno ya adulto puede volver al vientre de su madre para nacer de nuevo? El Señor Jesucristo no estaba hablando de un nacimiento físico, sino de un nacimiento espiritual. La confusión de Nicodemo era que aparentemente no tenía ninguna capacidad espiritual para comprender lo que Jesús les estaba diciendo. Así que Jesús trató de aclarar lo que él decía. Versículos 5, 6 y 7. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Lo que Nicodemo quería era una respuesta a su pregunta. Pero lo que Jesús quería era llevar a Nicodemo al reino de Dios. Nicodemo comienza con formalidades. Jesús lleva la conversación a cosas elementales. Nicodemo lucha con esta verdad mentalmente. Jesús lleva este asunto de la mente al corazón de Nicodemo. Jesús deja bien claro que no se puede entrar al reino de Dios por buenas obras. Así como Nicodemo entró a este mundo por medio de un nacimiento físico, él podía entrar al mundo, ¿cierto? Podía entrar al mundo, al reino de Dios, debe entrar por otro nacimiento, que es un nacimiento espiritual. La vida humana, bien sabemos, reproduce vida humana, pero no puede producir vida espiritual. Muchos de los contemporáneos de Nicodemo estaban tratando de hacer lo imposible, que era producir vida en otras personas, pero era un acto muerto, porque aplicaban la ley, el legalismo. Algo que Jesús además dijo y ayudó mucho a Nicodemo a entender cómo esta transformación era posible, al usar palabras que Nicodemo podía entender. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Como maestro del Antiguo Testamento, Nicodemo recordaba la promesa que Dios había hecho por medio del profeta Ezequiel en Ezequiel 36,
25 y 26. Dice lo siguiente: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Esta referencia que hace el Señor Jesús al agua y al espíritu, como bien vemos, tiene raíces en los versículos que hemos leído en Ezequiel, donde Dios prometió rociar a la gente con agua para limpiarles y ponerles un nuevo espíritu, el Espíritu de Dios, dentro de ellos. Agua y espíritu también tienen fuertes referencias al bautizo, porque en el bautizo morimos y somos resucitados. Somos nacidos de nuevo. Este es el simbolismo. Somos nacidos de lo alto. El bautizo también, en el mismo bautizo también recibimos el Espíritu de Dios, como bien Pablo lo relata en el capítulo 6, versículos 1 al 11 de Romanos 6. Estas palabras antiguas comenzaron entonces a tomar un significado nuevo, pues Jesús se lo presentaba a Nicodemo de forma nueva. Nicodemo necesitaba un nuevo corazón, no otro sacrificio animal que se hacía en el templo judío. Nicodemo necesitaba la purificación que solo viene del Espíritu de Dios. Esta es la limpieza que hace posible la vida en el reino de Dios. Y Nicodemo quería esta limpieza. Él había pasado su vida entera hasta ese entonces haciendo la acción de limpiarse y purificarse, pero no se había sentido jamás complacido. Tenía siempre que hacer nuevamente sacrificios, nuevamente guardar los días santos. ¿Y qué pasaba con eso? Que los efectos eran solo temporales, no cambiaban su persona. Apenas terminaba el ritual, iniciaba la preparación para otro ritual. Él necesitaba algo duradero. Pero ¿cómo podía estar seguro para ello? Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús usaba el viento como una analogía para explicar el actuar del Espíritu de Dios. No podemos ver, controlar ni comprender plenamente el actuar del viento, bien sabemos, pero podemos apreciarlo cuando dobla las ramas de un árbol, por ejemplo. Así es con el Espíritu de Dios, invisible, misterioso, y va más allá de nuestro control, pero podemos percibir sus efectos en nosotros. Entonces estamos claros que el viento no se puede ver, ni se puede controlar, porque es invisible, pero sus efectos son inconfundibles. Así como la brisa puede ser detectada al observar nosotros el movimiento de las hojas, el mover del Espíritu de Dios en la vida de una persona es categórico, no hay duda. Aún así, Nicodemo todavía no tenía claro todo esto. Nicodemo, escondido entonces tras su máscara de principal de los judíos, la estaba perdiendo esa máscara. Y Jesús le explicó este asunto. No se puede decir de dónde viene el viento, ni a dónde va. El viento sopla de donde quiere. No podemos hacer nada para desviarlo, ni cambiar su rumbo. Pero, aunque no nos es posible controlar al viento, sí podemos saber cuándo sopla. Podemos oír su rumor, sentir el roce sobre nuestra piel, ver los árboles, sus ramas inclinándose por el empuje. No podemos decir exactamente cómo opera el Espíritu de Dios, pero sí es posible saber cuándo está obrando en la vida de cada uno y en nuestros corazones, en los corazones de su pueblo, de los santos. Eso es exactamente lo que nuestro Señor Jesucristo
le estaba diciendo aquí. Nuestro Señor le había quitado entonces la segunda máscara a Nicodemo. El hombre que se encontraba ante él ya no era un hombre de los fariseos, ni tampoco era el principal entre los judíos. ¿Quién era entonces Nicodemo ahora? Versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Nicodemo estaba confundido. Tenía arraigado en su pensamiento de que el nuevo nacimiento ya le había sucedido en su vida anterior y a todos los fieles de Israel. Entonces se le hacía difícil pensar diferente. Jesús tuvo que seguir explicándole nuevamente. Ahora vemos a un Nicodemo con una personalidad real, sin máscara, preguntando sobre cómo podían hacerse estas cosas. Y vemos que nuestro Señor le habló muy claro. La máscara, estimado oyente, que muchas veces llevamos, esconde en el fondo lo que somos en realidad. Pero cuando venimos al Señor Jesús, tenemos que quitar estas máscaras. Frente a Él no podemos utilizarlas. ¿Por qué? Porque Jesús nos ve tal como somos en realidad y nos trata a cada uno como corresponde. Y así Él trató a Nicodemo. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Nuestro Señor le estaba diciendo a Nicodemo que él era uno de los principales de Israel y que estaba actuando como si Jesús le estuviese diciendo algo que no podía ser cierto, porque si fuese cierto, Nicodemo lo habría sabido. Entonces Jesús le pregunta, ¿no sabes esto, Nicodemo? Tú deberías saber esto, Nicodemo. Entonces Jesús le dijo, lo que él necesitaba en su corazón era fe. El verdadero problema de este fariseo erudito llamado Nicodemo no era el problema del intelecto, sino era un asunto del profundo problema de falta de fe en su corazón. Ambos, Nicodemo y Jesús, son maestros, pero no comparten un suelo común. Jesús ha descendido de lo alto, pero Nicodemo todavía no ha nacido de lo alto. Esta es la razón por la que Nicodemo no puede aún comprender a Jesús. 11 al versículo 13. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibiste nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si yo dijera las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El Señor Jesús le dijo lo que dice en Juan 16:28. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejó el mundo y regresó al Padre. Y ahora en este versículo 13 le dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Esa es la respuesta para quienes hoy en día creen que Elías y Enoc fueron al cielo cuando fueron trasladados fuera de esta tierra. De acuerdo a lo que hemos leído en estos versículos, no es creíble que Enoc y Elías fueran al cielo. ¿Por qué? Porque desde ese entonces y hasta ese momento en que estamos aquí hablando, el Señor Jesús dijo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Dicho de otra manera, indicó que Él era el único que podía hablar sobre el cielo, porque Él era el único que había estado en el cielo. Es verdad que muchos que han ido al cielo después de Cristo, es verdad. Pero en el Antiguo Testamento, cuando un santo moría, uno de los hijos de Dios, ¿cierto? Este iba a un lugar que se llamaba el paraíso, o el seno de Abraham, que está en Lucas 16:22. No fue así, no fue sino hasta después que Cristo murió y subió al cielo llevando consigo a los cautivos, cuando llevó consigo a aquellos que estaban allí en el paraíso a la presencia de Dios en el cielo. Desde entonces, para el Hijo de Dios siempre ha sido verdad lo que declara el apóstol Pablo,
en segunda carta a los Corintios 5:8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Versículos 14-15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Estos versículos contestan entonces la pregunta de Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Tanto la serpiente levantada como Jesús levantado confieren vida para ellos. Bien sabemos que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, esta historia que está escrita ahí en Números 21, 4-9, y que cada niño judío bien la conoce, cuando los israelitas pecaron al quejarse a Dios por sacarles de Egipto y llevarlos al desierto, Dios, bien sabemos, los castigó con una plaga de serpientes ardientes y que mató a muchos de ellos. Entonces los israelitas confesaron su pecado y suplicaron la misericordia de Dios. Dios le dijo entonces a Moisés que construyera una serpiente de cobre y que la subiera en un palo. Quien mirara a la serpiente de cobre sería salvado de las serpientes ardientes, recibiendo nueva vida, naciendo de nuevo. Así era necesario entonces que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tenemos varios símiles entre la historia de Moisés y la de Jesús. En ambos casos el pueblo estaba en peligro de muerte por sus pecados. Dios provee la salvación. La serpiente de bronce en la primera historia y en el Hijo del Hombre en la segunda historia. El agente de salvación es levantado. El vínculo más importante entre la serpiente de bronce y Jesús fue el suceso de ser levantado. El pueblo se salva mirando o creyendo en el agente de salvación, que es Dios. Sin embargo, también encontramos dos grandes diferencias. La serpiente de bronce, que era solo un pedazo de bronce, sin ningún poder para salvar por sí mismo, cuando los israelitas empezaron a hacer ofrenda a la serpiente de bronce, tratándola como un ídolo, Ezequías, ¿se acuerdan?, la destruyó. Ahí en Segunda de Reyes 18:4. Bien conocemos la historia. Jesús, sin embargo, tiene pleno poder para salvar. Mirando la serpiente de cobre levantada, extendió a los israelitas la vida física. Cuando nosotros miramos a Jesús levantado, nos concede la vida eterna. La palabra levantado tiene múltiples significados en este evangelio. Se refiere a la cruz de Jesús, pero también se refiere a su resurrección, ascensión y glorificación. Así que, como decía el versículo 15, que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la primera vez que se menciona la vida eterna en este evangelio, que se menciona 17 veces, 15 veces de ellas en los labios de Jesús. Sabemos pensar de la vida eterna como una vida sin fin, es normalmente nuestra idea, y en realidad tiene ese sentido, como lo dice Juan 6:58. Sin embargo, también se refiere a la calidad de una vida disfrutada en presencia de Dios. Más tarde, en su oración, Jesús definirá la vida eterna de esta manera. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, dice el Señor Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La palabra eterna se relaciona a una edad. Los judíos dividían el tiempo entre el presente y la edad que estaba por venir. El adjetivo se usaba para describir la vida en la edad que viene, no para la vida presente. De acuerdo a esto, la vida eterna simboliza la vida de la edad que está por venir.
es un concepto, en el fondo, escatológico, es decir, de las últimas cosas. Pero como la vida que está por venir se cree como una vida que nunca terminará, el adjetivo llegó a significar para siempre, eterno. La noción del tiempo está ahí. La vida eterna nunca cesará, pero también hay algo ahí más revelador. Lo importante de la vida eterna no es su cantidad, sino la calidad que tiene. La vida eterna está en Cristo para nosotros. Versículo 17-18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vemos aquí que cuando Jesús vino la primera vez, no llegó como juez. Y esto quedó bien aclarado en su conversación con aquel hombre que quiso que el Señor Jesús juzgara entre él y su hermano. ¿Se acuerdan en Lucas 12-14? Cuando el Señor le dice, mas él le dijo al hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Jesucristo no vino como juez la primera vez que llegó a la tierra, cuando estuvo con nosotros 33 años. Vino como Salvador del mundo, pero en su próxima venida sí vendrá como juez. Ahora Jesús dijo que Dios no le envió al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Y el que cree en él, ¿cierto?, sea salvo. Y el que no cree en él ya ha sido condenado. Estimado oyente, si usted no cree, ya está condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, aquel maravilloso nombre que es nuestro Señor Jesucristo. Y su nombre es Jesús, porque Él es el Salvador del mundo. Cualquiera que cree en aquel nombre ya no está bajo la condenación, sino que tiene vida eterna. En resumen, estimados oyentes, el día en que el mundo crucificó a Cristo, el mundo hizo una gran decisión. Ahora debe ser juzgado por Dios. Y de eso es lo que se habla aquí. Recuerde que Jesús estaba hablando con Nicodemo, que era un fariseo, y los fariseos creían que cuando viniera el Mesías, vendría como juez. El Señor Jesús estaba diciendo a Nicodemo con claridad que en esta ocasión no había venido para juzgar al mundo, sino para que el mundo entero fuera salvo por medio de él. Y no vino para condenar, ni para juzgar al mundo, sino para salvarlo. Tal como se escribe en el Evangelio de Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Cristo, entonces, no hay ninguna condenación. Pero aquellos que no creen en Cristo ya han sido condenados. Todos nosotros vivimos en un mundo perdido, que no necesita ya un juicio final para que pueda comprobar que está perdido. La situación del mundo es muy parecida a la de aquella persona que se encuentra en prisión y se le pregunta si acepta o no el perdón. Y este es el Evangelio, que no consiste en decirle a las personas o a las personas que están siendo sometidas a juicio, puesto que ya están condenadas. Así que si estás en prisión esperando el momento de ejecución, pero el Evangelio le dice entonces a ese prisionero, a ese pecador, que se le ofrece el perdón. El tema ahora es el siguiente. Usted que me escucha, que no conoce a Cristo, que nunca ha nacido de nuevo, ¿aceptará usted el perdón? Es ahora, en esta oración, que vamos a realizar el momento, la oportunidad que usted tiene para abrir las puertas de su corazón. ¿A quién? Al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, para que Él sea su Salvador personal, tal como el Señor lo dice en Apocalipsis 19:10. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Le invito entonces a repetir las palabras que voy a decir en la siguiente oración. Y será usted entonces salvo por la eternidad. Oremos. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que no merezco ser salvo, porque he confiado hasta ahora solo en mí y en mis obras. Pero hoy me arrepiento de mis pecados y pongo mi fe solamente en ti para tener la vida eterna. Creo que tú eres el Hijo de Dios que murió por mis pecados y resucitó de entre los muertos. Te recibo como mi Señor y Salvador personal de mi alma. Por fe acepto tu regalo de vida eterna. Confío solo en ti y te doy gracias por la vida eterna. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén.